también con muchas opiniones, como ustedes han visto. Queremos centrarnos además especialmente, entre otros asuntos, en cómo quedan las pymes después de este acuerdo para la reforma tributaria. Vamos a conversar al respecto con el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Juan Pablo Suet, y también con el presidente de ASECMA Chile, Roberto Fantús. Juan Pablo, Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Daniel, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo quedan las pymes con este acuerdo, Juan Pablo? A ver, a nuestro juicio, si el espíritu del protocolo firmado anoche se plasma en las indicaciones de la reforma tributaria, las pymes yo creo que van a quedar, incluso con esta reforma tributaria, mejor que la situación actual, principalmente por dos razones. Uno, el aumento en el plazo del pago del IVA, donde, por ejemplo, una pyme que factura hoy día, 9 de julio, va a pagar el IVA el 12 de octubre, o sea, va a tener 90 días para cobrar la factura. Eso no significa que vayamos a aceptar el abuso de grandes empresas que nos van a seguir pagando 120 días, pero ayuda a la caja. Y lo segundo es que en el caso de las pymes que reinviertan sus utilidades dentro de la misma empresa, la tasa efectiva de impuesto va a disminuir de un 20% a un 13,5%. En resumen, una pyme que gana 100 millones de pesos, que no se acoge a ningún beneficio hoy día, que paga 20 millones de pesos de impuesto primera categoría, bajo el 14 pyme, que es este nuevo artículo donde van a caer todas las pequeñas y medianas empresas que facturen menos de 100.000 UF, va a terminar pagando un impuesto de 13,5 millones, y eso obviamente es una gran noticia para la caja de las pequeñas y medianas empresas. Roberto, ¿ganan o pierden las pymes? Mira, yo creo que es un gran avance, pero yo nunca he quedado satisfecho, porque para generar impuestos tiene que generar utilidades, es una cosa de cajón. Y realmente las pymes en los últimos 10 o 15 años han ido perdiendo parte de la torta. Teníamos 20% del total del PIB, hoy ya tenemos aproximadamente el 11%. Entonces, algo está fallando en nuestro país. Yo en una oportunidad te regalé un tubo de cobre, no se hacen tubos de cobre, no se hacen planchas de fierro, y así se cierra Indalum. Algo está pasando en nuestro país que hemos ido perdiendo industrialización. Hay que buscar caminos para generar utilidades, no cabe ninguna duda. Pero yo tengo una preocupación inmensa, y nosotros hicimos dos propuestas. Hicimos la de los 60 días del IVA, que yo no soy partidario porque debería ser un poquito más de plazo, y voy a dar mi explicación, porque uno es obrero de impuesto interno al recaudar el IVA, ¿verdad? No nos pagan absolutamente nada, estamos en la época de la esclavitud casi, y nos dan obligaciones y no herramientas para cobrar el IVA. Porque tú cuando mencionaste, por ejemplo, una gran empresa, a veces se paga 120 días. Uno tiene cero herramientas para poder cobrar antes de los 120 días. Y uno tiene que entregarle la plata al fisco, ¿verdad? Entonces, hay cosas que hay que corregir. Escucha bien, solamente el 3% de las empresas micro utilizan algún tipo de subsidio. Son alrededor de 50 subsidios distintos de estos tipos de beneficios tributarios y de otro orden. Tenemos que también ver otras variables. El caso de las patentes es un impuesto. El otro día salió un programa de televisión que un lustrabota paga más que la Polar. Pero para quedarnos en los puntos específicos del acuerdo, por ejemplo, esto de la tasa efectiva que puede ser de un 13% si se reinvierten las utilidades en el caso de las pymes, ¿es un avance que va a ayudar a las pymes o no? No hay ninguna duda. Porque hasta 4.000 UF, corrígeme, que son aproximadamente 93 millones de pesos. Ese es el monto, pero el número es 200 millones de utilidad, va a pagar aproximadamente un 13,5%. Una que tenga hasta 200 millones de utilidad anual. 200 millones de utilidad anual, y en la medida que la utilidad se reinvierta al 100% en la empresa, que hay que ser súper claro. El dueño de empresa, sea micro, pequeña, mediano o grande, que saque su plata a sus sociedades de inversión o a su persona natural, va a terminar pagando un impuesto del 35% si se va a renta atribuida, o incluso un 41,14% si se queda en el sistema antiguo. Por lo tanto, cuando la gente dice que acá no se eliminó el food, que aquí obviamente hay un tema encubierto, que no se tocó el corazón de la reforma, yo quiero ser súper enfático. La única forma de mantener los beneficios es dejando la plata dentro de la empresa. Si ese empresario se la quiere llevar a su sociedad de inversión, solamente va a poder ocupar un 65% del crédito de primera categoría, por lo tanto no va a haber ningún incentivo, y a todos probablemente los lleven a una tasa del 35%. ¿Y eso es un cambio de fondo de verdad con respecto al food? Porque se decía que mediante algún tipo de artilugios de todas formas se podía finalmente de alguna manera retirar la plata de la empresa y de todas formas obtener los beneficios tributarios y no pagar el tope. ¿Es distinto ahora? ¿Es más difícil la elusión? Es difícil porque como está redactado el protocolo, dice que el beneficio va a ser en la medida que las utilidades se reinviertan en la empresa que lo generó. ¿Qué significa eso? Que cuando el empresario quiera sacar de su sociedad Pepito Limitada a su sociedad de inversiones Pepito Limitada, hoy en día paga un 20% acá abajo, y como la de arriba también paga el mismo 20%, sube y baja sin ningún problema. Lo que va a pasar hoy día es que esa utilidad que se generó abajo solamente tiene beneficio a la medida que se mantenga abajo.
cuando salga para arriba va a ir con un crédito menor, por lo tanto va a haber que pagar un impuesto para ir moviendo la plata entre las distintas sociedades. Porque te dan un 65% de la primera categoría. Ahora, se había dicho mucho que el FUT, y muchos defendían el FUT, dando la razón de que era necesario para las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, porque era su forma de invertir, su forma de ahorrar, porque no tenían acceso fácil al capital bancario. Con esta solución, en que no existe el FUT, pero existen herramientas alternativas, ¿se soluciona ese problema? ¿Las empresas van a tener fondos para seguir invirtiendo? En el fondo, si tú inviertes en tu propia empresa, como lo está diciendo Juan Pablo, de alguna manera evitas de pagar el exceso de IVA, el exceso de primera categoría en el global complementario. Eso no cabe ninguna duda que es muy, muy beneficioso. Pero yo quiero insistir, si discutir esto, mientras no exista una política de industrialización en este país, es tirar el dinero a la calle. Es decir, hay que tener políticas definitivas de cómo que las empresas pequeñas y medianas sean competitivas. Mientras no sean competitivas y vayan perdiendo parte de la torta, este país va a ser cada vez más concentrado. Pero esa y más es más allá de la reforma tributaria. No, porque aquí una de las reformas tributarias es, por ejemplo, las patentes. Bueno. ¿Hay discusión de la patente? No hay discusión de las patentes territoriales. Efectivamente hay que tenerlo. Tú escuchaste que en el Congreso decíamos nosotros, más allá de los 60 días tiene que ser en UF, que es lo lógico. Si uno trabaja gratis para el fisco. Así es. Cuando uno recauda plata para el fisco, trabaja gratis. Ahora, la ley dice que son 60 días más del plazo actual. Eso técnicamente son 90 días, porque dice son 60 días del plazo actual, que es el 12 del siguiente mes, por lo tanto técnicamente son 90 días. Nosotros estamos pidiendo una cosa y tú lo escuchaste. Nosotros estamos pidiendo un simulador. ¿Por qué Impuesto Interno, que tiene tanto antecedente, no le entrega su declaración tanto a los microempresarios, a los pequeños y medianos empresarios, como te lo hace a ti, ¿verdad? A uno le llega la declaración, lo aprueba o lo rechaza. Pero con los antecedentes que maneja perfectamente lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si es efectivo que solamente el 3% usa estos incentivos, el 97% no lo está usando. Entonces, todas estas leyes que se mencionan en el Congreso no sirven para nada. Eso sí lo corrige esta reforma, que estuvimos en la discusión, que efectivamente Roberto tiene toda la razón. O sea, los beneficios no se usan. El 14 bis y el 4 lo usaban los contadores que sabían decirle a sus clientes, oiga, use esto, esto, otro. Hay que ser muy claro, ahora solamente por el hecho de ser pyme, por el hecho de vender menos de 100.000 UF, va a caer en el 14 PYME, va a poder pagar IVA 90 días, va a poder tener este beneficio tributario de pagar una tasa efectiva del 13,5%, por lo tanto, eso que dice Roberto se corrige, ahora va a ser automático y no vas a necesitar tener un contador experto para aprovechar esos beneficios que no se aprovechan. ¿Qué pasa con el tema de la renta atribuida y que esto sea voluntario? ¿Qué cambio significa eso para el proyecto? El tema de la renta atribuida, ojo, que se mantiene. El tema que sea voluntario es que tú puedes postular un régimen general donde te mantienes, pagas un 27%, se sube de 25 a 27, y donde se dice, bueno, si usted quiere retirar, va a poder usar solamente un 65% del crédito. ¿Qué hace eso? Que las empresas que realmente no dejen la plata para crecer, para usarla como capital de trabajo, lo que va a pasar es que si eliges el régimen general y no la renta atribuida, ese empresario podría llegar a pagar un 41,14% de impuestos. ¿Qué significa? Que si te vas a la renta atribuida, el tope es 35%. Por lo tanto, ahí está el incentivo que dice el ministro Arenas, que efectivamente los que no quieren dejar la plata dentro de la empresa, que se la quieren llevar a sus sociedades, van a elegir la renta atribuida porque ahí terminan 35%. Si no, se van a ir un 41%. Por lo tanto, los incentivos están bien puestos. Ahora, muchas veces cuando se hablaba de la posibilidad de diferenciar o de entregar algún beneficio tributario a las pymes, se decía, eso no es buena idea porque finalmente lo que va a pasar es que las grandes empresas se van a disfrazar de pymes para poder acceder a estos beneficios. Y por lo tanto, no es buena idea generar impuestos que sean diferenciados entre pymes y grandes empresas. ¿Por qué se puede hacer ahora? ¿O por qué se llega a un consenso de que ahora sí es posible generar una diferencia en las empresas que tengan ventas de hasta 100.000 UFs, catalogarlas como pymes y darle un beneficio que no sería para las grandes empresas? Por dos cosas. Uno, se acaba de aprobar la ley de multirut. Por lo tanto, ya un empresario que tenga 50 sociedades, obviamente se va a poder decir que está haciendo un sistema de planificación tributaria. Y lo segundo, que es lo más importante, que lo explicaba en principio, mover plata de una sociedad a otra ahora no va a ser gratis. Antes de tener la sociedad y la sociedad B, yo podía mover para allá, para acá, y como el impuesto era el mismo, me da lo mismo, yo movía y lo que decía las patentes, Roberto, que el 31 de diciembre las grandes empresas se prestan plata, dejan el capital propio en nada, pagan 200 pesos. Hoy día eso va a tener un costo mover plata entre las sociedades porque no vas a poder usar el 100% del crédito. Entonces, esta reforma para mí está bien pensada en el sentido de cortar la ilusión. Y es lo que entre otras cosas, hemos alegado junto con Roberto de que hay pymes que usamos el FUT decentemente. Hay muchas empresas pequeñas y medianas que usamos los mecanismos que nos da impuestos internos decentemente. Queda mucho a lo mejor más por avanzar. Pero sí, la forma en cómo está redactado el espíritu va a perseguir la ilusión y toda esta gente que usaba estos mecanismos, que tenía contadores por todos lados haciendo esta triquiñuela, claramente hoy día tiene mucho más complicaciones para poder hacerlo. Roberto, ¿va a ser más complicado efectivamente la ilusión? Yo soy medio pesimista,
¿Cuánto gana un contador de microempresas? 30.000 pesos, 40.000 pesos. Yo te aseguro que lo lee actualmente el protocolo, no tiene idea de lo que está pasando. Mira, hay un punto tan importante. Sí, es una realidad. Las personas que a veces legislan no conocen el mundo real. El mundo real es totalmente distinto. Ponen en el mismo saco un microempresario con un pequeño que no tiene nada que ver. Y estos micro y pequeños los juntan con un mediano. Tampoco no tienen nada que ver uno con el otro. Tal cual. Entonces, legislan para un paquete que después no lo van a aplicar. Si es el absurdo de esto. Yo te aseguro que los 50 incentivos que existen hoy día se va a aprobar esta ley y va a seguir el mismo 3%. Le hago la apuesta a quien quiera. Yo se lo apuesto. Ya. Vamos a caer todo y vamos a caer automáticamente en los beneficios. Hasta el 10%, ¿cuánto lleva? Tiene razón, fue una de las cosas que nosotros dijimos al Ministerio de Hacienda. Están preparados los contadores del país, los contadores del sur de Chile. En Osorno, en el Maule, nos decían, oiga, ¿habrán contadores para que 150.000 agricultores pasen a renta? Entonces, lo que dice Roberto es serio. O sea, acá hay que evaluar la calle, hay que evaluar si están los contadores, si los agricultores van a la ciudad todos los días para poder facturar electrónicamente. O sea, hay una serie de cosas que en la reforma tributaria no termina la discusión de cómo están las pymes. Analiza la situación de la capacitación. La mayor parte del 1% que no se utiliza son los microempresarios porque el contador le dice que no lo utilice, porque es un problema para él. Si por 30.000 pesos tú no vas a tener un ingeniero tributario, ¿verdad? Imposible. En ese sentido, una de las cosas que se había dicho que era un avance de la reforma del proyecto original era que simplificaba el sistema tributario. Uno escucha estas explicaciones y no le da la impresión de que sea más simple que lo que tenemos ahora, ¿no? Lo que me ha enredado. Todavía no entiendo, y se lo pregunté al senador Lago, ¿qué es la renta atribuida? Que me explicara en fórmula. ¿Cuál es la renta atribuida? ¿Cómo se determina? No, a ver si Juan Pablo lo puede hacer mejor. No, yo creo que que creo es para clase de religión. ¿Qué cosa es la fórmula? Dime la fórmula. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que a mí me ha tocado a lo mejor más masticar el proyecto los últimos 10 días, pero efectivamente es un poco más complicado, pero para las pymes, por eso insisto, o sea, como está redactado, es bueno y vamos a caer automáticamente en beneficios que antes había que postular, llenar el formulario 38.000, o sea, hoy día vamos a caer automáticamente. Y en el tema de la renta atribuida es muy simple, la tasa es 35%. Da lo mismo si no se va a tener, lo que se ha eliminado de la renta atribuida es que sea la empresa la que le retenga el 10% y se lo pague el fisco. Eso se separó. Pero la renta atribuida va a ser, señor, usted, ¿cuánto ganó con su empresa? Yo se lo llevo a usted como persona y tasa máxima 35%. Es lo mismo que la utilidad de venganza. Y ellos dicen que hay una diferencia. Yo todavía no distingo la diferencia entre renta de venganza y renta atribuida. No, que me digan, y los contadores, eso tiene que ver con sacar la plata o dejarla adentro. Pero básicamente acá el tema de la renta atribuida es cuando uno dice, ¿sabe qué? Yo voy a pagar el 35% de impuestos, me lo paga el 25%, me lo va a pagar mi empresa, el 10% lo voy a pagar adicional, pero me voy a un 35%. Se acabó de que el crédito, que el débito. No, yo pago 35% o me voy al otro régimen donde me pueden devolver. ¿Qué pasa con la renta presunta? Y lo pregunto porque se mantiene un régimen de renta presunta con un tope máximo distinto, 5.000 UF en el caso del transporte, 9.000 UF en el caso de la agricultura, 17.000 UF en el caso de la minería. ¿Por qué mantener este régimen especial para ciertos sectores de la economía? ¿No ese es un privilegio, una franquicia especial para algunos, una discriminación con respecto a otros? Porque siempre han existido estos regímenes de renta, o sea, existen hace mucho estos regímenes de renta presunta. Tiene que ver también, por ejemplo, que en el transporte los camioneros son los choferes, son los dueños de su empresa, por lo tanto también no es que tengan las capacidades o que tengan el tiempo a lo mejor para llevar un sistema de contabilidad completa. ¿No será que los camioneros, por ejemplo, tienen mejor poder de lobby, de presión y por eso mantienen privilegios que otros no tienen? Es que lo que pasa es que con 5.000 UF, como queda la renta presunta, a todo esto los camioneros baja de 5.250 a 5.000, queda exactamente igual. En el caso de los camioneros, con 5.000 UF te alcanza para tener 2 camiones. O sea, al final tampoco es que estés beneficiando a empresarios camioneros que tengan 10 o 15 camiones, esos están en rentabilidad, en contabilidad completa. En el caso de la agricultura, que es la que más sufre la baja, que baja de 8.000 UTM, que son como 14.000 UF, a 9.000 UF, ese número, las 9.000 UF, no está tirado porque sí, es porque sobre 9.000 UF hay solamente en Chile 1.378 agricultores. Por lo tanto, el 97% de los agricultores de Chile queda dentro de ese rango de 9.000 UF. Y para los 1.378 agricultores, el tema de normas de relacionamiento, en el fondo de que a lo mejor él y su hijo puedan tener 2 presuntas y que los 2 vivan del campo, eso se eliminó, por lo tanto, muchos de ellos van a poder seguir teniendo los mismos beneficios que tenían actualmente y que, obviamente, puedan seguir operando a través de renta presunta. Roberto, ¿te parece también lógico que se mantenga la renta presunta con estos topes para algunos sectores? ¿No es discriminatorio? Me ha gustado mucho la renta presunta, principalmente en el momento histórico que estamos viendo, donde la tecnología te permite hacer la contabilidad muy simple. La verdad que lo puede hacer cualquiera, porque si no estaríamos en la edad de piedra todavía.
pero hay sectores que hoy día lo tienen y es muy difícil quitárselo. A los camioneros no cabe ninguna duda, y tú lo mencionaste, no es ningún secreto, la fuerza que hay detrás de ellos. Y hay algo de razón, cuando yo tengo 2 camiones, él maneja el camión, pero de ese tipo de casos hay miles de microempresarios en situaciones similares, por eso te digo. Habían casos de abuso donde grandes empresarios tenían 40 rentas presuntas, y eso es lo que se está cortando con el tema del Monterrey, las normas de relacionamiento. Y tenían 2 camiones y tenían 8 por 8, entonces hacían los gastos por ese lado. Oye, si se presta para cualquier cantidad... se pregunta, ¿por qué el que tiene una microempresa de textiles o de calzado, de confección o de lo que sea, no puede acceder a renta presunta y los agricultores, los transportistas y los mineros? Yo comparto 100% contigo y lo he dicho en reiteradas oportunidades, y eso me ha traído algunos problemitas. No cabe ninguna duda que en los momentos históricos que estamos viendo se puede perfectamente llevar a renta efectiva y la renta en forma sencilla, simple. Y eso se corrige también en la reforma, y por eso nosotros decimos que las pymes quedan incluso mejor que la actual, porque el 14 PYME que se creó trae el 14 TER. Ese 14 TER tiene contabilidad simplificada. En resumen, el microempresario ese que dices tú puede decirle, mira, acá tengo todas mis facturas de venta, aquí tengo todas mis facturas de compra, y ingreso menos gasto y tributo. Por lo tanto, también hay un régimen de contabilidad simplificada, no la presunta que uno dice, bueno, ¿cuánto es la tasa fiscal? Pago el 10%. En el caso hay algo para los microempresarios que no son transportistas, agricultores o mineros, que también les permite llevar ingreso menos egreso, que también es bastante simple. Hoy hay una realidad que sabemos que es muy extendida, que tiene que ver con empresas de papel, profesionales que les conviene más tributar como empresa que como persona, y por lo tanto se hace una tributación como empresa que no es real, porque esa empresa no tiene ni trabajadores ni genera ningún producto, sino que sencillamente una forma distinta de tributar, sobre todo para profesionales. ¿Cambia esa realidad o se mantiene con este acuerdo? No se toca, yo lo que tengo entendido. Y eso se da mucho en los canales de televisión. En canales de televisión, en consultas de dentistas, en médicos, todo de cosas. Yo no tengo entendido que no se cambie absolutamente nada. Efectivamente eso no se cambia, porque al final la persona está prestando un servicio a través de la empresa. Lo que va a pasar es que en el fondo se está acotando hasta dónde puede mover las sociedades. Probablemente muchos de ellos tenían una sociedad para facturar, otra para invertir, que tenían distintos beneficios. Como te digo, mover la plata de la que factura a la que invierte hoy día va a tener costo, por lo tanto van a eliminarse esas planificaciones tributarias. Obviamente las personas que quieran seguir manteniendo una sociedad como profesionales para poder facturar lo van a seguir haciendo, pero la restricción para mover las platas queda absolutamente acotada. ¿Y les va a seguir conveniendo mantener esa plata dentro de esta, comillas, empresa, que sabemos que no es una empresa real? ¿Va a seguir estando ese incentivo para finalmente no tributar lo que deberían tributar por su nivel de ingresos? Va a seguir estando ese incentivo, pero ojo, o sea, al final la plata tiene que quedar dentro de la empresa. El tipo también no puede vivir de un sueldo patronal. Ojo que hoy día hay sueldos patronales para las sociedades limitadas. No te puedes pagar más de 1,5 millones de pesos. El resto es considerado retiro. Por lo tanto, cuando uno se va metiendo en la ley, uno se va dando cuenta que realmente han ido cerrando varias ventanas a la elusión, y que hoy día va a ser mucho más difícil eludir, van a recaudar más por estos chanchullos que se hacen. Produce, oye, porque la renta del trabajo paga más impuestos que la renta del capital. Eso sigue siendo así. Y sí, va a seguir siendo. Y lo peor, para mi opinión personal, aumenta la inequidad. Aumenta la inequidad. Porque actualmente es 40 con respecto a 20, hay una diferencia de 20. Hoy día va a ser 40 con respecto a 35. 35 con respecto a 27. A 27. No, pero ahí disminuyen. Es menor. No, porque después tú lo restas en acumulados complementarios. Tú estás hablando del 13%, de 40 a 13, de 35 a 13. No, pero ahí es para cuando te devuelven. Bueno, pero efectivamente hay un momento, al devolverte en el fondo efectivo estás pagando el 13%. Pero hay inequidades que no se resuelven. Y hay un caso peor, porque los trabajadores, como cualquier persona, imponen en la AFP reciben dividendos, y en este caso particular esos dividendos no tienen derecho al descuento. A ningún beneficio. Entonces están pagando más los trabajadores que el capital. Entonces hay dos tipos de inversionistas: el inversionista que proviene del trabajo y el inversionista que proviene del capital. Y a mí lo que más me preocupa es que la gran parte de los recursos provienen de la AFP, van a las grandes empresas. ¿Y a dónde se genera la plata de la AFP? De los trabajadores de la pequeña y mediana empresa. Y van a financiar a la grande. Y van a financiar a las grandes, y las pequeñas se financian con tasas de interés altísimos. Entonces todo eso hace que las empresas no sean competitivas.
Entonces no arrojan utilidades. Oye, si las pequeñas y medianas, los microempresarios casi nunca han pagado impuestos. Ahora, si se mantienen estas empresas de papel, también se van a mantener prácticas como, por ejemplo, ir al supermercado para hacer compras de la casa y esa mercadería pasarla por la caja de facturas para pagar como empresa. No, porque hoy día eso se queda en 5 UTM, que son aproximadamente 200.000 pesos, y sobre las 5 UTM hay que firmar por una vez en la vida una declaración jurada. Esta declaración jurada, ¿qué particularidad tiene? Que si Impuestos Internos llega a pillar a tu señora en el supermercado comprando las cosas para la casa a nombre de tu empresa, por el hecho de haber firmado una declaración jurada pueden haber penas de cárcel. Por lo tanto, el que quiera eludir comprando compra de supermercado, cuando firme la declaración jurada, tiene que saber que si Impuestos Internos lo pilla, es cárcel, no es una multa. Y eso debiera disminuir la posibilidad de compra de país. ¿Sabes por qué? Porque te tratan de sinvergüenza antes de partir. En Chile el emprendedor es sinvergüenza. No, pero con Pero si, oye, si hay abuso, y siempre claro. hay periodistas sinvergüenza, hay empresarios sinvergüenza, hay curas sinvergüenza, hay de todo, pero tú no puedes legislar para el sinvergüenza. Pero si la ley al revés te debe considerarte primero honesto, y ellos demostraste que eres deshonesto. Oye, el tope son 150.000 pesos. Si tienes muchas mujeres en puro papel confort, se te dan los 150.000 pesos, y es ridículo. Tú debes tener que firmar un papel. Eso es discriminación. No es discriminación. Yo en mi casa tengo yo tengo muchas mujeres y te aseguro que estamos mucho que ninguno. Firmar un... Eso lo tiene que hacer mujer o hombre. ¿Cómo se nos va el tiempo, Roberto, para que no nos desviemos del tema? No, por que favor. Es fundamental. Porque cuando tú tienes un departamento de bienestar o tienes un casino en una empresa, date cuenta que te hagan firmar un papel. Un certificado. Si es lo más ridículo que hay, si Impuesto Interno tiene que ser amigable con el contribuyente, no verlo como enemigo. Lo último, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué pasa con las viviendas? ¿Efectivamente va a ser más caro comprar una vivienda en Chile después de esta reforma tributaria? No, tengo entendido que ya incluso la Cámara Chilena de Construcción ha reconocido que el impacto no va a ser más de 2%, y también dos apuntes importantes que van en este protocolo de acuerdo. Las viviendas compradas hace más de 10 años quedan fuera de este tema, y también se sacó otra cosa muy importante, que no se va a presumir habitualidad. Solamente las empresas inmobiliarias van a tener habitualidad, por lo tanto todos los microempresarios, los agricultores que tienen la casa en Curicó, la casa en el campo, la casa en el inquilino, que eran 3, eso obviamente ya se está corrigiendo, y uno va a tener, no está en el protocolo, pero a mí me dijeron que iba a tener un bolsón de 8.000 UF, para mayor valor, o sea, para ir ganando utilidades dentro de la casa, que te lo puedes gastar en tu vida, en 1, 2, en 3 viviendas, etcétera. Para cerrar, Juan Pablo, si tú fueras senador, ¿votarías a favor o en contra de esta reforma tal como quedó? Tal como quedó, si es que se logra redactar el espíritu, votaría a favor. Creo que una mejor reforma para Chile. Obviamente coincido con Roberto que quedan muchas otras cosas por hacer por las pymes, pero en la reforma tributaria las pymes quedan mejor que la situación actual. Roberto, ¿tú votarías a favor? A favor también. Juan Pablo, Roberto, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo.